justo cuando Paul había tomado la decisión de romper con su amante y volver a la familia. Yo le pedí el divorcio. No reaccionó como esperaba. En lugar de cooperar, se puso nervioso y entró en pánico. Nunca he entendido realmente a los hombres. Capítulo 1. Renací. Volví al año en que cumplí 30. La empleada doméstica interna, Sara, a quien no había visto en años, apareció ante mí. Señora, el señor Paul acaba de llamar. Dijo que no trabajará horas extras esta noche, y que no hace falta cocinar. Quiere que usted lleve a Susie a cenar fuera, como una familia de 3. Así que, era ese día. El día que Paul una vez describió como, el fin de la vida. Fue en ese preciso día que cortó todo lazo afectivo. Terminó con su amante y decidió regresar a casa. Desde ese día, vivió como padre y esposo, pero nunca más como un ser humano real, de carne y hueso. Sacrificó al hombre llamado Paul por amor, y dejó solo un cascarón vacío, para su esposa y su hija. Yo era esa esposa. Sara, por favor llama al señor Paul y dile que, ya que no trabajará horas extras, venga temprano a casa. Tengo algo de que hablar con él. Y no hace falta cenar fuera, prepara solo un par de platos sencillos. Seremos solo nosotros 2. Después de que di las instrucciones, Sara dudó. Señora, quizás debería llamar usted misma al señor Paul. Si me hace preguntas, no sabré qué responder. Recobré la razón. De verdad no era apropiado dejarle esa llamada a Sara. Solo que, instintivamente quería evitar cualquier enredo innecesario con él. Al final, fui yo quien hizo la llamada. Paul, si no vas a trabajar horas extras, vuelve temprano a casa. Tengo algo de que hablar contigo. Paul sonó sorprendido. ¿No podemos hablarlo durante la cena? Hace mucho que no salimos los 3 juntos. Las comisuras de mis labios se levantaron en una sonrisa silenciosa. ¿Así que él también lo sabía? No quise decir más. Respondí con frialdad. No hay nada por lo que reunirse. Solo vuelve temprano. Fui yo quien colgó primero. Parecía desconcertado. Un breve «hola» quedó flotando en el otro lado de la línea. Pude imaginar su sorpresa. Después de todo, solía hablarle sin parar cada vez que estábamos al teléfono, desviando la conversación a 1000 cosas distintas. Siempre era él quien perdía la paciencia primero, y solo entonces colgaba yo con desgana. Hubo un tiempo en que me aferraba a él con una necesidad dolorosamente profunda. Capítulo 2. A las 6 en punto, Paul volvió a casa. Yo estaba sentada en el sofá, mirando fijamente la pantalla del ordenador sin levantar la cabeza. ¿Has vuelto? Hay comida en la mesa. Empieza tú. Yo voy enseguida. ¿Y Susie? Paul asomó la cabeza, mirando a su alrededor. No había rastro de Susie ni de Sara en casa. La televisión estaba apagada, y las luces de las habitaciones también. En su voz se notaba la confusión. Tecleé un poco más y luego hice clic con el ratón. Al ver en la pantalla el mensaje, enviado con éxito, por fin solté un suspiro de alivio. Moví los hombros para estirarme y me dirigí a la mesa del comedor. Le pedí a Sara que llevara a Susie a casa de mi madre. La recogeré más tarde esta noche. Oh, Paul se sentó. Yo me serví un cuenco de arroz y comencé a comer sin decir más, con el rabillo del ojo. Noté que se quedó ligeramente atónito. Antes, solía servirle el arroz y la sopa con cariño. Al principio, él decía, cariño, no hace falta que hagas eso. Pero con el tiempo, se fue acostumbrando. Después de ese momento de sorpresa, tomó la cuchara y se sirvió él mismo. Mientras comía, dije, hoy te pedí que volvieras temprano porque quiero hablar contigo sobre el divorcio. Paul se quedó congelado y me miró, frunciendo el ceño. ¿Divorcio? ¿Quién se divorcia? ¿Otra vez escuchaste de alguien que está en líos matrimoniales? Desde que tuve a Susie, dejé mi trabajo para cuidar de ella. Uno de mis pequeños placeres era chismear con otras mamás sobre todo tipo de cosas de la vida familiar. Cuando Paul volvía, yo le contaba en la mesa todo lo que había oído, acompañando con los comentarios sarcásticos y extravagantes de las demás madres. Con mucha emoción y entusiasmo, Paul rara vez me seguía la corriente, solo me sonreía con cortesía. En aquel entonces, yo era tan ingenua que no notaba la frialdad y el hastío en su mirada. No es otra familia. Hablo de nosotros 2, dije, mirándolo con calma. ¿Últimamente no has estado dándole muchas vueltas a este asunto? Pensé que sería mejor que los adultos habláramos con claridad primero. Todo se puede negociar. Lo ideal sería no llevar esto ante un tribunal y minimizar el daño para la niña. Supongo que en eso estarás de acuerdo, ¿no? Paul tenía la cuchara suspendida en el aire, como si hubiera olvidado que estaba a punto de servirse más arroz. Su ceño estaba profundamente fruncido, los ojos llenos de desconcierto. ¿De qué estás hablando? Yo nunca he pensado en divorciarme. ¿Qué cosas estás imaginando? ¿Nunca lo había pensado? No importaba ya. Ah, ¿no lo habías pensado? No pasa nada. Si no eres tú quien lo dice, puedo ser yo quien lo diga.
Paul, quiero divorciarme. Capítulo 3. Quiero divorciarme. Las palabras salieron con ligereza, sin ningún esfuerzo. Incluso asentí con la cabeza para darle más peso a mi frase. La infidelidad de Paul, en mi vida anterior, me la ocultó por completo, hasta el día en que murió en un accidente de tráfico. Al ordenar sus pertenencias, encontré en su antiguo correo electrónico, que no usaba hacía años, incontables cartas que nunca fueron enviadas, llenas de una añoranza desesperada, de un amor imposible, y del sufrimiento constante de vivir conmigo cada segundo. Fue entonces cuando lo entendí, el esposo que yo amaba con todo el corazón, en quien confiaba ciegamente, aquel con quien compartía la cama y la vida, ya había entregado su corazón por completo, y con devoción, a otra mujer. Aunque ya haya pasado tanto tiempo, aún no puedo olvidar ese sentimiento abrumador, tan intenso que me dejaba sin aire. Todo el pasado, todo lo que creía conocer, se desmoronó ante mí. Ya no sabía qué era verdad y qué era mentira, qué era buena voluntad y qué era engaño. Era como un pez arrojado por una gran ola hacia la tierra firme, fuera del mundo conocido. Todo lo que veía y sentía se distorsionaba en mis retinas deshidratadas. Qué absurda y delirante confusión, qué dolor tan agudo e imborrable. En mi vida anterior, me tomó muchísimo tiempo reconstruirme. Por eso ahora, podía decirlo con calma. Paul, quiero divorciarme. Incluso cuando vi que Paul estaba totalmente perdido, lo consolé con suavidad. Perdón, si hubiera sabido que ibas a reaccionar así, te lo habría dicho después de cenar. Paul tragó saliva con dificultad. Quiso hablar, pero al llevarse la mano a la garganta, solo pudo toser en seco, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Eso era el dolor manifestándose en el cuerpo. No me era ajeno. Lo que no entendía era por qué le dolía. Capítulo 4. Según lo que decía en sus cartas, hoy al mediodía, acababa de almorzar con su amante. La joven y hermosa amante le dijo que no tenía corazón para destruir su familia, y que había decidido retirarse de este triángulo amoroso. Él la miraba, con las lágrimas girando en sus ojos sin llegar a caer, y sentía que su corazón ardía en el infierno, desgarrado por el dolor. Analizaba sus propios sentimientos por dentro. Por un lado, sentía una profunda compasión por ella. Por otro, de forma ruin, se alegraba de que ella se retirara por su cuenta, porque así él podía volver a su familia y asumir con firmeza el rol de esposo y padre, lo que parecía ser, una vez más, la decisión correcta. Así que, hoy volvió a casa con la mentalidad de un mártir, dispuesto a sacrificar su amor y felicidad por el bienestar de su esposa e hija. Pero a mí no me agrada, quiero el divorcio. Paul permaneció en silencio mucho rato, hasta que recuperó la voz ronca. ¿Escuchaste algo por ahí? ¿O alguien te dijo algo? Levantó la mirada hacia mí. Hay mucha gente chismosa en este mundo, siempre inventando rumores y cosas sin fundamento. Me sorprendió un poco. Pensé que, al ser yo quien pedía el divorcio, él al menos lo aceptaría con alivio, si no con entusiasmo, pero en cambio, parecía molesto e incómodo. Le hablé con serenidad. Paul, lo de tú y Alice, tú sabes mejor que nadie si fue solo un rumor o no. No lo malinterpretes. No te estoy acusando. Si llegamos a este punto en nuestro matrimonio, está claro que no es culpa de una sola persona. Aunque, sinceramente, tampoco creo que tengas mucho interés en hablar conmigo sobre cómo mantener o cuidar una relación. Solo quería dejar las cosas claras, para que no haya incomodidad entre nosotros. Paul se aferró instintivamente a una palabra. ¿Incomodidad? ¿Qué incomodidad? Le expliqué. Ya no hay amor entre nosotros, y tú tienes a otra persona fuera. Así que si seguimos viviendo juntos bajo el título de matrimonio, será incómodo para ambos. Hoy fui a ver a una agencia inmobiliaria y alquilé un departamento de 2 habitaciones. En unos días, cuando compre los muebles y electrodomésticos, me mudaré. Mientras tanto, durante el periodo de transición, tendré que quedarme aquí. Dime, ¿quieres quedarte en la habitación de invitados, o prefieres quedarte temporalmente con Alice? Paul estaba sentado frente a mí en la mesa del comedor, como una estatua de madera, sin saber cómo procesar toda la información que acababa de recibir. Solo fue capaz de captar lo más importante. ¿Ya alquilaste otro lugar? Asentí. Sí, y quería comentarte algo. Pagué 2 años de alquiler con tu tarjeta de crédito, pero después del divorcio, igual tendrías que asumir una parte de los gastos de Susie, así que este dinero lo tomé por adelantado de tu parte. ¿Te parece bien? Sí, no tengo objeción. No. No es eso. No hablaba de la casa. Se revolvió el cabello con frustración. Mónica, escúchame. No sé cómo lo descubriste, pero lo admito, antes tenía una relación poco clara con Alice, pero hoy al mediodía ya hablamos. Ella aceptó terminarlo. Yo quiero regresar al hogar, ser un buen esposo y un buen padre. Por favor, ¿puedes darme una oportunidad? Capítulo 5.
Me sorprendió. ¿Qué estaba haciendo Paul? Me estaba suplicando. Estaba intentando recuperarme. Decía que quería ser un buen esposo, un buen padre. Entonces, ¿qué significaba todo aquel dolor que lo consumía en las noches solitarias? ¿Qué valor tenían todas esas palabras llenas de añoranza y pasión que escribió entre líneas? ¿Y todo el sufrimiento que decía sentir al estar conmigo? Los hombres, esa especie. He vivido 2 vidas y aún no los comprendo del todo. Y en los ojos de Paul, ¿yo qué era? En sus cartas, decía que yo era una flor delicada que él mismo había malcriado, que si me abandonaba, no sabía cuán miserable y desamparada sería mi vida en adelante. Nos enamoramos en la universidad. Él era mi senior, 2 años mayor que yo. Fue nuestro primer amor, un romance de juventud, puro y apasionado, que nos lanzó de cabeza a la prisión del matrimonio. Poco después de empezar a trabajar, quedé embarazada de forma inesperada. Dejé el empleo y volví al hogar. Desde entonces, me desconecté del mundo exterior. Mi mente solo giraba en torno a los chismes de vecinas y las rutinas de pañales, leche y clases preescolares. Una ama de casa así, si la arrojas a la jungla laboral, sería aplastada como polvo, sin que quedara ni un hueso entero. Él no lo soportaba. Decía que, al final, yo seguía siendo su mujer, que aunque ya no me amara, aún tenía deber y responsabilidad hacia mí. Lo que él no sabía, es que yo, Mónica, no soy una flor que pueda vivir solo de deber y responsabilidad. Si no hay amor sincero, prefiero enfrentar sola la lluvia y el viento. Si no puede ofrecerme un corazón genuino, entonces yo, con mi propio orgullo, no aceptaré convivir con un cascarón vacío que solo lleva un título. Paul y yo, nos enamoramos en la universidad, compartimos lluvias y soles, formamos un hogar, tuvimos una hija, y caminamos juntos por muchos años. Y aún así, nunca llegó a entenderme. Paul, lo llamé con suavidad. Sea cual sea la razón, entre tú y yo ya no queda camino. Si seguimos, solo caeremos en un callejón sin salida. Estás alterado, así que no discutiré más. Iré a casa de mamá a buscar a Susie. Cuando volvamos, si no has recogido tus cosas del dormitorio principal, entonces dormiré en la habitación de invitados. Todo lo demás, mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Me puse de pie, corrí la silla, y miré a ese hombre ojeroso y perdido bajo la luz amarilla del comedor. De pronto, sonreí. No pasa nada, Paul. Divorciarse no es tan terrible como te imaginas. No vas a derrumbarte por esto. Vas a superarlo. Créeme, lo harás bien. Por ejemplo, en mi vida pasada, llegué a la mediana edad para descubrir la traición de mi esposo. Descubrí que había vivido dentro de una mentira enorme. Grité de dolor, sola en medio de la noche. Pensé que el cielo se me vendría abajo, pero al despertar, el sol seguía saliendo, mi hija seguía dormida, y media hora después, necesitaba un desayuno con el valor nutricional adecuado para una estudiante de preuniversitario. El mundo no cambió ni un poco por mi colapso nocturno. Si yo pude con eso, ¿por qué él no iba a poder? Capítulo 6. Por la noche, cuando regresé a casa con Susie, Paul ya se había mudado a la habitación de invitados. Después de que Susie se durmió, salí de su cuarto. Paul estaba sentado en el sofá. Solo una lámpara pequeña estaba encendida en la sala. Mónica, ¿podemos hablar un momento? Hacía mucho que no lo escuchaba decir eso. Desde que empezó a estar tan ocupado con el trabajo, ya no compartíamos ningún tema en común. A él no le interesaban mis conversaciones sobre crianza o chismes, y yo no entendía nada de su trabajo. Poco a poco, se volvió un monólogo de mi parte, mientras él, con una sonrisa impostada, me escuchaba en silencio. Qué ingenua era yo entonces, creyendo que aquello era la serenidad y madurez que trae el paso del tiempo, sin saber que en realidad era resignación, que soportaba mi charla como un castigo autoimpuesto. Le sonreí con disculpa. Es muy tarde, será en otra ocasión. Mañana tengo un día ocupado. No le mentía, realmente iba a estar ocupada. Por la mañana fui al bufete de abogados. Me reuní con un abogado con el que ya había hablado por internet. Le encargué que investigara los bienes a nombre de Paul, así como su relación con Alice. Después de firmar el contrato, justo era hora del almuerzo, y me invitaron a una comida sencilla de trabajo. Por la tarde, mientras recorría una tienda de muebles, recibí una llamada inesperada. Era Alice. ¿Podemos vernos? Hace 3 años, la empresa envió a Paul como responsable de un proyecto grande con un cliente importante. Él era parte del equipo proveedor, y no eran los únicos. Otra empresa también participaba, y Alice era su representante. Así fue como se conocieron. El proyecto estaba en las afueras, en un lugar desolado. Criticar al cliente era su entretenimiento común. A veces había que mover equipos, cargar cosas, trabajo físico. Paul,
Como hombre, naturalmente ayudaba más a Alice. Alice también devolvía el gesto, hacía largos viajes para comprar ingredientes y preparaba sopa según recetas. Una mujer profesional que nunca cocinaba. Se quemó los dedos con una olla de barro intentando hacer una sopa nutritiva. Cuando Paul regresó, ella intentó ocultarlo, pero él lo notó. En una noche fría, después de revisar los equipos, de vuelta al hotel desde la obra, Paul se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Cuando quiso retirarla, ella le sujetó la mano. Así caminaron todo el trayecto, casi acurrucados. Sus cuerpos compartían el calor, ni muy cerca ni muy lejos. Cada uno de esos momentos, Paul los guardó en lo más profundo de su corazón, vivos y latentes en esas cartas que nunca envió, como pequeñas llamas que lo mantenían en pie, sosteniendo la cáscara vacía de hombre que había dejado a mi lado. ¿Y yo? ¿Qué hacía yo en ese entonces? Oh, yo estaba en el zoológico mirando monos, jugando con arena en el parque, brincando en castillos inflables. Susie tenía solo 2 años, en plena etapa de correr por todas partes. La niñera solo cocinaba. Si no lograba agotar su energía durante el día, por la noche se transformaba en un demonio, uno que hacía que uno quisiera aullar junto a ella cada vez que gritaba. Mi cabeza estaba llena de sombreros para el sol, bloqueador solar, repelente de mosquitos, botellas de agua, toallitas desinfectantes, como mucho. Pensaba en cómo se decían en inglés, mono, chimpancé, gorila. Una mente saturada de detalles triviales e insignificantes no podía ya procesar temas serios como antes. Había empezado a renunciar, sin darme cuenta, a pensar. Me refugiaba con gusto en los chismes. Las charlas de bajo contenido entre mamás me hacían sentir acompañada. Nos reuníamos, conversábamos, elogiábamos a nuestros hijos, nos quejábamos de los esposos. Nunca noté que las nubes ya se estaban formando desde los primeros signos, que las hormigas ya habían empezado a roer las raíces bajo tierra. Capítulo 7. Pasados unos 10 minutos de la hora acordada, Alice llegó apresurada. Lo primero que hizo al sentarse fue pedirme disculpas. Dijo que había reservado tiempo, pero justo cuando salía, su supervisora le encargó una tarea urgente, y tuvo que quedarse un rato más en la oficina. ¿Así es la vida cotidiana de una mujer independiente? La verdad, la envidié. Después de disculparse, ninguna de las dos habló. Solo se escuchaba el tintineo de la cucharilla en la taza de café. Un altavoz, oculto en algún rincón del local, comenzó a reproducir una canción antigua. ¿Por qué las mujeres deben herirse entre sí, si todas llevamos un alma tan frágil, entre tantos amores posibles? ¿Por qué tenías que elegir justo a mí? No pude evitar soltar una carcajada. Era demasiado apropiado. Alice también la reconoció. Su expresión se tornó incómoda. Llamé al camarero con un gesto, y le pedí que cambiara la canción. El camarero nos puso otra, emboscada por todas partes, una melodía llena de tensión, con aires de guerra inminente. No pude evitar reírme más fuerte, los hombros sacudiéndose. Esa chica del local tenía su toque oscuro. Alice seguía sin decir nada. Yo no tenía ganas de forzar una conversación. Después de todo, fue ella quien me buscó. Lo lógico era que ella comenzara. Aproveché para observarla bien. Apenas pasaba el 1,60 m. Vestía con un traje de oficina, tacones altos, y su figura estaba bien cuidada. Se notaban los efectos del gimnasio, maquillaje impecable y riguroso, cada pestaña arqueada como si fuese una armadura, tan pulida que resultaba imposible distinguir su rostro real. Seguramente era una mujer guapa. Si no, Paul no habría recordado con tanta nostalgia la risa clara bajo las estrellas, o el destello travieso que aparecía y desaparecía en sus ojos. Ella también me miraba. «Eres más guapa que en las fotos», dijo. «Gracias», respondí con cortesía. Y con tan solo ese par de frases vacías, de pronto, se quebró, se levantó apresurada, y la silla chirrió contra el suelo con un sonido estridente. «Perdón. Voy al baño un momento», asentí con la cabeza, fingiendo no haber notado sus ojos enrojecidos ni las lágrimas que brotaban sin freno. Cuando volvió del baño, su rostro ya estaba limpio. Era el rostro de una mujer joven y segura de sí misma. Capítulo 8. Fue Paul quien me pidió que hablara contigo, que te explicara algunas cosas. Dejé la cucharilla sobre el plato y esperé en silencio. Tal vez mi actitud era demasiado tranquila, porque de pronto volvió a perder el control. ¿Por qué no me preguntas por qué me metí en medio? ¿Por qué no me recriminas como seduje a Paul? ¿Por qué no mandas a alguien a golpearme? ¿Es que lo que quieres es presumir? Al final Paul eligió volver contigo. Me dejó. Solo querías venir a ver qué tan patética es la otra. ¿No es así? Tuve que interrumpir su desvarío para recordarle. Fuiste tú quien me buscó. Y también fuiste tú quien decidió decirle a Paul que se alejaría. Se quedó muda de repente. Luego, cubriéndose el rostro, empezó a llorar en voz baja.
Yo solo quería presionarlo un poco. Nunca imaginé que, claro, quería aplicar aquello de hacérsela difícil, pero no esperaba que él simplemente saliera por la puerta y no volviera. Lloraba con desconsuelo, su voz entrecortada. ¿Cómo pudiste pedirle el divorcio? ¿Sabes cuánto vale Paul? Es tan amable, tan brillante, tan recto. Es una de las pocas esperanzas que le quedan a este mundo. Hubo una vez que, sin importarme la dignidad, me metí en su cama completamente desnuda esperándolo, y él también se había emocionado. Lo sentí, pero no hizo nada. Se fue, y caminó por la calle durante toda la noche. Me preguntaba si lo sabía. Por supuesto que lo sabía. En sus cartas, Paul escribió que esa fue la decisión de la que más se arrepintió en toda su vida. Alice seguía llorando. Debiste haber salvado al mundo en tu vida pasada para merecer casarte con Paul. La vida pasada. Qué irónico. Sí que tuve una. Finalmente, la interrumpí con voz firme. Si me divorcio de Paul, entonces podrás casarte con el hombre que consideras el mejor del mundo. ¿No es eso lo que quieres? Si se pudiera. Incluso me gustaría que me ayudara a acelerar el divorcio. Pero eso no se lo dije. Temí que le causara un colapso mayor. Su forma de llorar no se parecía en nada a una mujer independiente de 28 años. Aparté la mirada. No quería que destruyera mi ilusión sobre las mujeres fuertes y libres. Pero Paul no quiere dejarte, dijo. Dijo que juró en su boda cuidarte para siempre, que si rompe esa promesa, no sería distinto de esos hombres que ambos despreciamos. Dijo también que yo soy fuerte, joven, independiente, con una carrera, con una vida propia, pero tú no, que si él te deja, no te quedará nada. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Si yo soy independiente y fuerte, tengo que perder al amor de mi vida, y tú, por ser frágil e indefensa, ¿puedes seguir siendo esa enredadera que se aferra al hombre sin soltarlo jamás? Se secó las lágrimas y levantó la cabeza. Soltó una risa amarga. A veces no puedo distinguir si su amor es verdadero o no. Dice que me ama, pero luego se preocupa por ti, te cuida, promete protegerte de por vida, quiere ganar dinero para ti, para tu hija, para mantener la familia que compartieron. ¡Qué hermoso! Si esas palabras no salieran de la boca de la amante de mi marido, tal vez hasta me las creería. Paul le pidió que me explicara la situación, y sinceramente, no lo está haciendo muy bien. Mientras la veía alejarse, derrotada, su voz chillona aún resonaba en mi cabeza. Dime, ¿realmente me ama? ¿A quién ama en realidad? ¿Qué tanto de ese amor es verdadero? Cuando tengo dolores menstruales, él me pide jengibre con miel caliente. ¿Eso cuenta como amor? Cuando no puedo dormir, se queda conmigo toda la noche por videollamada, contándome historias. ¿Eso cuenta como amor? Cuando está de viaje, siempre revisa el clima de la ciudad donde estoy. Me recuerda que me abrigue, que duerma temprano. ¿Eso cuenta como amor? Amor, 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 amor. Ya ni siquiera sé qué significa esa palabra. Qué agotador. Solo quiero alejarme de este par de románticos frustrados cuanto antes. Capítulo 9. Paul me llamó para decirme que esta tarde él recogería a Susie del colegio. Esa noche, mientras la acompañaba a dormir, Susie me miró con sus ojitos medio cerrados por el sueño y me preguntó, «Mamá, ayer me llevaste a casa de la abuela diciendo que tú y papá tenían que resolver un gran problema. ¿Ya lo resolvieron?» Acaricié su cabecita redonda y suave. «No, el problema es demasiado grande. Mamá no pudo resolverlo». «¿Qué tan grande?» «Tan grande, como si hubiera un elefante en la sala». Susie abrió los brazos para hacer una comparación. ¿Así de grande? Sí, tan grande que hizo estallar la casa. Por eso, mamá va a buscar una casa nueva para vivir. Pero Susie, aunque papá y mamá ya no vivan juntos por culpa del elefante, los dos te vamos a seguir amando para siempre, igual que antes. Susie me miró con sus grandes ojos negros. En silencio. Papá me dijo que tú quieres divorciarte, ¿verdad? Me pidió que intentara convencerte. Sonreí mientras le acariciaba el cabello. Susie, mi niña, mi hija, mi sangre. ¿Y cómo me convencerías tú? Papá dijo que cometió un error, que rompió el techo del cielo que teníamos, pero que lo va a arreglar con sus propias manos, para que podamos seguir viviendo juntos tranquilos. Pero, ¿por qué tenemos que vivir en una casa rota? A mí no me gustan las casas rotas. Una vez, una niña me rompió el brazo de mi Elsa. Lo pegamos con pegamento, pero ya no podía sujetar la varita mágica. No me gusta nada una Elsa sin varita. La maestra dijo que debía ser ahorrativa y conservarla. Pero tú, mamá, no me obligaste a quedármela. Me compraste otra Elsa, hermosa y nueva. Susie apretó mi mano con sus deditos. Así que aunque la casa de papá y mamá tenga un agujero, aunque papá la pegue con pegamento, si a mamá no le gusta,
Yo no la voy a obligar a que le guste. Capítulo 10. Susie se durmió. Cerré la puerta de su cuarto con cuidado. Paul me esperaba otra vez en la sala. Ya era muy tarde. Yo estaba cansada, con sueño, deseando acostarme pronto, pero por su expresión, supe que si no hablábamos, no me dejaría irme. Saqué el juego de té. Me preparé para una conversación larga. Él me observaba preparar las hojas, y por alguna razón, su rostro cansado pareció suavizarse un poco. Este juego de té nos lo regaló aquel compañero de la empresa cuando nos casamos. ¿Te acuerdas? Vertí el agua sin responder, mientras él empezaba a recordar. En ese entonces, recién comenzaba a trabajar. No tenía dinero. Después de pagar alquiler, luz y agua, no me quedaba nada. Solo podía invitarte a comer malatán después del trabajo, porque era barato y rendía. La verdad, ni siquiera era por la comida. Solo quería verte, pasar más tiempo contigo. Aunque no habláramos, aunque no hiciéramos nada, igual me sentía feliz, muy feliz. Muchos te pretendían. A la salida del trabajo, a veces había coches esperándote abajo para invitarte a salir. Yo no tenía coche, no podía comprarte flores enormes, ni siquiera sabía vestirme bien. Me paraba allí, y tú te reías de mí, diciendo que parecía un estudiante de secundaria que se había perdido, pero aún así, me tomabas del brazo, feliz, y venías conmigo a comer ese malatán que no te gustaba. Íbamos al cine más barato a la función de medianoche. Caminábamos por centros comerciales donde solo iban chicas adolescentes. Y tú, delante de todos esos pretendientes, decías con orgullo que yo era tu novio, que pronto nos casaríamos. Un hombre de más de 30 años, con la garganta apretada, ya no pudo seguir hablando. Terminé de preparar el té, le ofrecí una taza. Después, con cortesía, giré la cabeza, mirando hacia otro lado, esperando que se recompusiera antes de volver a hablar. Entonces le dije con calma: Alice vino a verme esta tarde. Paul levantó la cabeza, con esperanza en los ojos. ¿Ella te lo explicó todo? Mónica, ya corté con ella. No volveré a buscarla. No habrá más contacto entre nosotros. Sacó su teléfono y me lo puso ansiosamente frente a mí. Bajé la mirada y, ante su expectativa, tomé el móvil. No abrí su WeChat, ni QQ, ni su Twitter. En cambio, abrí una cuenta de correo que no usaba desde hacía tiempo. Solo había correos basura, perfectamente alineados. Paul me miraba, sin entender. Pasé suavemente el dedo por la pantalla. 27 de marzo de 2014. La primera vez que vi a Alice, llevaba un suéter blanco de cuello alto, una gabardina de cuadros con tela rígida, empujaba una maleta. Salió entre la multitud y me saludó. Hola, ¿tú eres Paul, el de Wasen? Me dijeron que tienes fama de complicado. ¿Es cierto? Mientras recitaba en voz baja, el rostro de Paul se volvió completamente pálido. Estaba lleno de incredulidad. Capítulo 11. Leí el contenido de cada una de esas cartas. Después de su muerte, durante una temporada, me torturaba releyéndolas una y otra vez, hasta el punto de poder recitar cualquier párrafo de memoria. Paul escribía poco, pero para mí leerlo era un proceso agotador, como si vertieran cemento en mi interior, concreto líquido cayendo a borbotones, con un estruendo sordo, aplastando todo lentamente, mis órganos, triturados, irrecuperables, hasta que todo, dentro de mí, volvió a endurecerse, a fijarse, a tomar forma. Renací, con huesos de acero, con alma blindada. Ya no temía ni cuchillos ni balas. En una carta, contaba cómo, estando en el asiento trasero de un taxi, Alice se inclinó de pronto y lo besó. Él no se atrevió a moverse. No fue hasta que ella volvió a su lugar y giró la cabeza hacia la ventana, que él, por fin, pudo voltear los ojos para mirarla de reojo. La contemplaba como un tonto, fijamente, con el corazón roto por la tristeza que veía en su perfil. En esa carta, escribió que en ese instante deseó, con todo su ser, no estar casado, no tener esposa, ni hija, porque si fuera libre, sin ataduras, la habría besado de vuelta con pasión. Habría demostrado con hechos cuánto la amaba. Cuando llegué a esa parte de la lectura, Paul por fin reaccionó. Basta, no sigas, dijo, con voz temblorosa. ¿Cómo sabes eso, Mónica? ¿Cómo es posible que tú sepas todo eso? Terminé mi té, ya a temperatura perfecta, y dejé la taza sobre la mesa. Lo miré con una sonrisa. Paul, tu sueño se ha hecho realidad. ¿Por qué estás disgustado? Aquella noche, Paul no pudo más. Salió disparado a la calle. A pesar de la hora, resignada, no tuve más remedio que llamar a Alice. Por suerte, esa misma mañana había agregado su contacto en WeChat. Paul fue a buscarte. No alcancé a terminar la frase. Al otro lado del teléfono,
Su voz sonó llena de alegría. ¿De verdad? ¿Vino a buscarme? ¿Te lo explicó todo? Entonces, ¿ustedes decidieron divorciarse? Me quedé en silencio un momento. Luego respondí con voz fría. No, solo quería advertirte que Paul podría estar muy alterado. Ten cuidado, no le abras la puerta tan fácilmente. Prioriza tu seguridad. Los detalles íntimos entre Paul y Alice solo los sabían ellos dos. Ni siquiera con un investigador privado podría haberlos descubierto con tanta precisión. Así que Paul estaba convencido de que todo lo que yo sabía, me lo había contado Alice. Y en su cabeza, tejió toda una telenovela, que Alice le hacía el papel de víctima, llorando y diciendo que se alejaría por voluntad propia, provocándole culpa y compasión. Mientras tanto, me pinchaba a mí con indirectas para forzarme a discutir con él, provocar un escándalo, un enfrentamiento. ¿No es ese el truco típico de esas pretenciosas coquetas que se hacen las mártires? No sé cómo Paul llegó a tal conclusión. ¿Ya les he dicho que no entiendo a los hombres? A veces, son hombres de acero, tan puros que no ven ni una sola intención detrás de las palabras de una mujer. Otras veces, se convierten en expertos cazadores de manipuladoras, con ojos láser que detectan intrigas a kilómetros, imaginando rivalidades entre mujeres que se disputan su amor como si fueran el último hombre en la tierra. Capítulo 12. Alice llamó a la policía. Cuando terminé de ordenar la casa y llegué a la comisaría, los agentes ya habían concluido la investigación. El resultado, un conflicto emocional entre hombre y mujer. Alice estaba sentada en una silla, con la manta de emergencia que le había dado la policía. Tenía la mirada perdida. En su rostro se veían claramente las marcas de una bofetada. Paul no estaba mucho mejor. El cabello desordenado, arañazos en la cara, la ropa manchada por todas partes. Apenas me vio. Alice se levantó apretando la manta entre las manos, pero Paul fue más rápido. Corrió hacia mí y se paró enfrente, interponiéndose entre nosotras dos, con la espalda hacia mí. Apretó los puños y le gritó a Alice: «Entre tú y yo no pasó nada, no te atrevas a decir tonterías delante de mi esposa». La manta cayó de los hombros de Alice. Ella se aferró a la camisa de Paul, llorando a gritos. «Pero tú dijiste que me amabas. Dijiste que con tu esposa solo sentías deber y responsabilidad. Dijiste que no podías dejarla sola a su suerte, pero que a mí me guardarías por siempre en tu corazón, que recordarías nuestros días juntos como lo mejor de tu vida». «Mentí», rugió Paul. «Si hubiera sabido que ibas a molestar a mi esposa, ni una palabra te habría dicho». La luz en los ojos de Alice se apagó poco a poco. Recogió la manta del suelo y se la entregó a la agente que había intentado separarlos. Luego se acomodó el cabello revuelto con la mano, y me dirigió una sonrisa forzada. «¿Te sientes feliz al ver todo esto?» «Un poquito», le dije. No esperaba una respuesta. Se quedó pasmada. «Después de todo, por la tarde cuando hablamos, me mostré tranquila y casi sin palabras. Unos segundos después, soltó una sonrisa amarga, bajó la cabeza y se marchó sin decir nada más. Llevaba tacones altos y un pequeño vestido negro de hombros descubiertos, muy elegante. Se notaba que se había arreglado con esmero, ilusionada por la visita del hombre que amaba. Nunca imaginó que todo terminaría en una escena patética. Apuesto que mañana, igual que siempre, estará puntual en su cubículo de oficina, vestida con su traje entallado, sus tacones de 6 centímetros, maquillaje impecable, pasos firmes y decididos. Nadie sabrá que una vez fue la otra. Nadie sabrá que rompió con su amante en plena madrugada. Nadie pensará que, por un desamor, ella lo perdió todo. Y eso es lo que de verdad admiro de una mujer independiente. Lo digo en serio. Capítulo 13. Después de que Paul murió en el accidente de coche, busqué a la persona que él había guardado tan celosamente en su corazón. El detective privado me informó que Alice nunca se había casado. Estaba completamente volcada en su carrera, y le iba muy bien profesionalmente. Había adoptado un niño. Vi las fotos. El pequeño tenía unos rasgos que recordaban a Paul. En mi vida anterior, su historia parecía sacada de una película romántica. Amor profundo, puro, desgarrador. ¿Quién iba a pensar que en esta vida, yo, que solo quería hacer lo correcto, que solo quería divorciarme de manera civilizada, acabaría provocando una escena tan lamentable entre ellos dos? ¡Qué pecado! Lo que no logro entender es de dónde viene el cambio de Paul. En ese correo olvidado, él parecía amar a Alice con una tristeza, una desesperación tan sinceras. Entonces, ¿por qué se aferra como un loco a este matrimonio, que ya está roto por todas partes, negándose a dar ni un paso atrás? Capítulo 14. Los muebles que compré llegaron por fin al apartamento. Ya se puede vivir ahí. También hubo avances desde el bufete de abogados. No se detectó ninguna señal de que Paul hubiera transferido o escondido bienes. Él manejaba todas nuestras finanzas. Yo no conocía los detalles.
Si hubiera hecho alguna maniobra, yo estaría en desventaja en un juicio, pero no lo hizo. Mi abogada pudo solicitar sin problemas el embargo preventivo de los bienes. Él también contrató un abogado. El suyo le dijo a la mía que su cliente no quiere divorciarse, que espera obtener mi perdón y restaurar el matrimonio. Mi abogada me pidió mi opinión. Ella es joven, mujer, soltera. Me explicó que si me divorcio, mi calidad de vida bajará notablemente, y con mi nivel de ingresos actual, es muy probable que no pueda conseguir la custodia de Susie. Sobre la custodia, no voy a pelear, le dije. Si él quiere a Susie, se la daré. En cuanto a mi vida, pienso buscar trabajo de nuevo. Será duro al principio, pero con el tiempo, sé que saldré adelante. No le conté que usaría la parte de los bienes con la que me quede para invertir. Después de haber vivido una vida más, no me atrevo a decir que me volveré millonaria, pero al menos sé cómo asegurarme un futuro sin preocupaciones. ¿No quieres a tu hija? Se sorprendió. Le expliqué, aunque la custodia la tenga su padre, yo seguiré siendo su madre. Pero si yo tengo la custodia, no puedo garantizar que Paul vaya a seguir amándola siempre. Capítulo 15. Paul buscaba cualquier oportunidad para verme. Después de mudarme, acordamos que Susie estaría conmigo los lunes, miércoles y viernes. Él siempre era puntual, y venía personalmente a dejarla. A veces, salíamos los tres a cenar, una familia de tres, como si nada hubiera cambiado. Una vez, Susie se durmió en el coche. Paul condujo hasta la orilla del río. Apagó el aire acondicionado y bajó las ventanas para dejar entrar la brisa. No me miraba. Su mirada perdida se fijaba en el agua. Mónica, últimamente tengo un sueño que se repite mucho. Levanté las cejas y lo observé. Para mi sorpresa, su sueño no tenía nada que ver con mi vida pasada. En su sueño, era él quien me pedía el divorcio. Y yo, como la mayoría de amas de casa traicionadas de mediana edad, perdía la razón. Perseguía y acosaba a Alice. Le gritaba. Intentaba alejarla desesperadamente. A él también lo suplicaba. Intentaba salvar el matrimonio. Incluso buscaba terapeutas matrimoniales, rogándole que, por nuestra hija, regresara a casa. Eso solo aumentaba su rechazo. Se hartaba. Y más convencido aún, quería divorciarse para casarse con el amor de su vida. Cuando llegó a esta parte, le pregunté, ¿qué pasa? ¿Te ofendió que fuera yo quien pidió el divorcio? ¿Te dolió el orgullo? No hay problema. Te dejo ser tú el que lo diga. Paul me miró, atónito, con los ojos llenos de dolor. Mónica. Solo deseaba que te comportaras como en el sueño, que perdieras el control, que me gritaras. Al menos así sabría que todavía te importo, que te importa esta familia. Lo siento. En eso, no puedo ayudarte. La tristeza en sus ojos se profundizó. Bajó la mirada, murmurando como si hablara solo. En el sueño, al final también me dijiste eso. ¿Todavía había más? En su sueño, él y Alice lograban su final feliz, y yo, como la mujer abandonada, ¿no desaparecía en silencio? ¿Aún seguía apareciendo? En el sueño de Paul, el divorcio solo era la mitad del drama. Luego venía una historia aún más complicada. Yo, después del divorcio, regresaba al mundo laboral. Aquella mujer frágil, malcriada, por años de dependencia, renacía con fuerza y voluntad sorprendentes. Recordaba que había estudiado comercio exterior. Después del divorcio, me sacaba nuevas certificaciones y, a mis 30 y tantos, volvía al sector desde abajo, con algo de suerte, gracias al crecimiento del comercio internacional, y con todo mi esfuerzo, pronto ganaba reconocimiento y me hacía un lugar en la empresa. Incluso, empezaba a atraer pretendientes de calidad. Paul forzó una sonrisa, más amarga que el llanto. Recuerdo el nombre de uno. Yusu, guapo, rico, un soltero codiciado. Vaya. Gracias por la consideración. Incluso en tus sueños, piensas que yo, una mujer divorciada en la mediana edad, aún sería deseable. Le pregunté, curiosa, ¿y ustedes, tú y Alice, fueron felices? Paul bajó la cabeza. Tardó un rato en responder. No lo fuimos. Ambos estábamos ocupados. Siempre volvíamos a casa tarde, o uno de los dos estaba de viaje por semanas, para no molestarnos. Desde el principio, dormíamos en habitaciones separadas. A veces me quedaba parado en la sala, preguntándome qué diferencia había entre esas 4 paredes frías y un hotel cualquiera. Y entonces, pensaba en ti, en Susie, en su llanto, en tus regaños, en cuando llegaba a casa y siempre estaban ustedes dos. Aunque fuera caos, aunque hubiera ruido, eso era un hogar. Hablé con Alice, le pedí que pensara en el hogar, que diera un paso atrás en su carrera. Le dije que ya era hora de tener un hijo. Ella me miró como si fuera un extraño y me preguntó cómo me atrevía a decir eso.
Dijo que jamás caería en la misma situación que tú, que no iba a hacer el pescado en el plato mientras yo sostenía el cuchillo. Bravo, Alice, ahí tienes. Las mujeres independientes ven las cosas con más claridad que yo. Paul se frotó las sienes, extenuado. Después de eso, dejé de hablarlo con ella y empecé a escribirte cartas. ¿Cartas? Abrí los ojos, sorprendida. ¿Se refería a esas cartas? Las que nunca se enviaban. Las que dormían en un viejo buzón electrónico lleno de polvo. Capítulo 16. Sí, eran justo ese tipo de cartas que yo imaginaba. En el sueño de Paul, cada vez que se sentía decepcionado con Alice, o frustrado con su vida, le escribía una carta a la yo, que aún añoraba. Cartas llenas de recuerdos del pasado, como cuando recién me gradué, y con nuestros sueldos modestos alquilamos un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados, con una habitación y sala. Íbamos al mercado a buscar los ingredientes más baratos para cocinar, o como en esos primeros días de casados, antes de quedar embarazada, cuando yo también hacía horas extra toda la noche. Tenía ambición, soñaba con ascensos y aumentos de salario, con alcanzar la cima de mi carrera en pocos años. En esas cartas, Paul escribía con dolor: olvidé que tú también sabías luchar, que no naciste para ser ama de casa. Fui yo quien te ató al hogar y a la maternidad. Fui yo quien dobló tus alas, quien apagó tu ambición, y luego tuve la cara de despreciarte por no avanzar, por quedarte estancada. También solía imaginar, una y otra vez, una vida donde nunca nos hubiéramos divorciado. Imaginaba a Susie corriendo hacia él después de que yo la regañara, quejándose sin filtros de cómo mamá otra vez está hecha una furia. Y no como ahora, donde Susie, en su casa, se comporta como una visita, siempre sonriente, educada, pero distante. Imaginaba abrazarme por las noches, con la lámpara encendida suavemente, el calor del cuerpo, la paz de estar en casa, lo sólido, lo tangible. Me eché a reír. Al principio una risa baja, luego cada vez más fuerte, hasta que la brisa del río se llevó mis carcajadas y mis lágrimas llenaron mi rostro. ¡Qué absurdo, Paul! En mi vida pasada te obsesionaste con el amor que no pudiste tener. Y ahora, en tus sueños, ansías el calor del hogar que tú mismo rompiste. ¿Cómo puedes ser tan codicioso? Tan egoísta, tan cobarde. Alice casi enloquece por saber si tú la amas de verdad. Yo, en mi vida anterior, pasé media existencia derrumbándome y reconstruyéndome, una y otra vez, y al final, llegamos a la misma conclusión. Paul, eres un cobarde egoísta que quiere todo sin dar nada. No mereces ningún amor verdadero. Capítulo 17. El proceso de divorcio fue largo, pero finalmente, 2 años después, tras presentar por segunda vez la demanda y usar un contrato de alquiler como prueba de separación, obtuve el fallo a mi favor. Gracias al tribunal. Gracias al Congreso Nacional del Pueblo. Gracias al artículo 1079 del Código Civil. No cambié de abogada. Seguí con la joven abogada que me representó desde el principio. Al salir del juzgado, me preguntó si me arrepentía, porque, desde un punto de vista social, Paul no era un mal hombre. Ni siquiera entraba en la categoría clásica de hombre basura. Aquel día, el sol brillaba con calidez. Miré a esta joven que recientemente se había casado. Había leído sus publicaciones, vestida de blanco, con una sonrisa radiante, tomada del brazo de un hombre que estaba por cumplir 40. Decían que, una vez cerrado mi caso, ella también dejaría su carrera para dedicarse al hogar. Su esposo, mayor y adinerado, esperaba que se concentrara en ser madre, en prepararse para tener hijos. No me arrepiento, le sonreí. Prefiero un compañero de alma que una fuente permanente de seguridad económica. Ella me despidió con cortesía. No se me escapó el leve gesto de burla en sus ojos. Un hombre cerca de los 40 puede exigir con orgullo una mujer joven y fértil, pero una mujer mayor de 30 que habla de alma gemela, eso, para el mundo, da risa. Pero incluso si solo soy una brizna de hierba en la tormenta, incluso si solo soy una flor entre el polvo, también puedo tener mi orgullo, también puedo respetar mi propia vida, defender mis propias decisiones, y yo elegí el orgullo, siempre el orgullo, aunque eso implique soledad, aunque implique pérdidas, aunque otros se rían, seguiré adelante, con la cabeza en alto, sin mirar atrás.